Después de varias semanas analizando discografías, creo que ya tocaba hacer un vídeo con las novedades de la música asiática de los últimos meses. Así que voy a comentar algunas cosas. La primera banda de la que quiero hablar, evidentemente, es la banda de Sillon, Croctical. La banda ya ha empezado a dar sus primeros conciertos por Corea del Sur, desgraciadamente en salas todavía muy pequeñas, y las grabaciones que hay de estos conciertos, por lo menos las que yo he podido ver, pues a fin de cuentas son grabaciones de aficionados con un sonido, pues bueno, no muy bueno realmente. En alguna ocasión Sillon ha tenido el detalle de incluir alguna canción de Dreamcatcher, como es el caso de Piri. La conexión entre Sillon y Dreamcatcher lógicamente sigue siendo muy fuerte, y aparte de que cante alguna canción, pues algunas de sus compañeras como Sua y Jiu, que vemos en este vídeo, pues se han pasado por algún concierto para apoyarla, para estar allí con ella, para colaborar en la venta del merchandising, etcétera, etcétera. Las chicas, a fin de cuentas, siguen siendo amigas, aunque Dreamcatcher como banda esté prácticamente un poco en el aire. Pero aparte de las canciones de la propia banda Croctical y alguna versión de Dreamcatcher, la banda también ha hecho alguna otra cosa interesante, como por ejemplo un vídeo con una versión de la conocida canción japonesa Idol de YOASOBI. Sin embargo, aunque estas versiones están bien y son curiosas, yo creo que lo que muchos fans de Dreamcatcher esperábamos, por lo menos yo y creo que mucha otra gente también, era que por fin hubiera una colaboración entre Sillon y Rolling Quartz, ya que a fin de cuentas tanto Croctical como Rolling Quartz son, ya lo dije en el último episodio que dediqué a Croctical, en el fondo las únicas dos realmente bandas de hard rock coreanas más o menos conocidas que hay en este momento, quitando bandas del circuito underground. Y ya que la gente de Rolling Quartz siempre se han declarado fans de Dreamcatcher, pues ahora que Sillon está libre de todo ese pasado de idol y está plenamente metido en el rock, pues será una colaboración prácticamente obligada, y ahora por fin podemos verlas juntas cantando este Roll the Dice. Bien, vamos a dejar ya Sillon y vamos a pasar a las chicas de Bang Dream. Ya sabéis que en este canal siempre intento dedicarles algún momento, y la empresa Bang Dream sigue bastante activa. Casi todas las bandas van haciendo alguna que otra cosa, algún concierto, sacan algún single, etcétera. Lo más destacable de estos últimos 2 meses aproximadamente creo que es un single que ha sacado Morfónica titulado Resonant Strings, una canción que creo que está bastante bien, de las mejores que he escuchado de su discografía. El vídeo también bastante bien, bastante en su onda, a decir verdad. Salen todas con estos uniformes de instituto, lo cual no deja de ser curioso porque ya han pasado bastantes años desde que comenzaron, no son unas jovencitas ya. Incluso la cantante Shendo Wamane, aunque comenzó muy jovencita, está a punto ya de cumplir 22 años, si no me equivoco. Pero a los japoneses les gusta mucho esta historia, así que ahí salen con sus vestidos de colegialas y cantando la típica canción de Bang Dream, que habla sobre las ganas que tienen de colaborar todas juntas en un proyecto para expresar sus sentimientos a través del arte, etcétera, etcétera. El típico tema de muchas bandas de Bang Dream. Vamos a escucharla a ver qué tal.
La introducción musical creo que está muy bien, muy en su onda, y la parte del estribillo. La verdad es que también muy bien, un tema bastante convincente, me gusta bastante dentro de lo que es la onda de Morfónica. Yo no soy especialmente fan de ellas, pero creo que es una banda que tiene una trayectoria que está mejorando con los años, cada vez tocan mejor y la verdad es que creo que están manteniendo un buen nivel. Bien, vamos a dejar por ahora a Bang Dream y vamos a hablar de nuestras fantásticas Hagane, que últimamente han sacado un videoclip muy divertido de la canción Black Diamond con un look muy ochentero. Vamos a verlo. Y es que así es Hagane, no solamente tocan bien y cantan bien, sino que además son unas chicas súper divertidas, se nota que les gusta mucho lo que hacen y como son fans del heavy metal de toda la vida, pues se han sacado esta especie de videoclip ambientado en los años 80. Aparte de eso, han actuado recientemente en el Epic Fest en Dinamarca, lo cual me alegra mucho porque creo que Hagane se merece salir de Japón y que la conozcan en todo el mundo. Han tenido muy buena acogida. Esperemos que esto sea simplemente el primer paso de una larga trayectoria internacional como la que se merece una gran banda como Hagane.